Nuevamente, hoy vamos a hablar de las convenciones en los libros destinados a los niños. Vale decir, aquellas cosas que se convierten en esperables cuando un libro se dirige hacia los chicos. ¿Y cómo están hechas esas cosas? Por muchas razones. En parte por las idealizaciones que hay sobre cómo es la infancia, por la nostalgia que los adultos tenemos de la propia infancia, o por todo ese caudal de ilusiones que depositamos en los niños, y entonces de eso también se van construyendo las convenciones en la literatura infantil. Pero también cuando una editorial dice, bueno, es que este libro me gustaría que funcione bien en las escuelas, vale decir, y para funcionar bien tiene que entrar a una escuela, vale decir, no le tienen que cerrar la puerta en las escuelas. Entonces, mejor no hablar de tales cosas, o mejor hablar de tales cosas. Hey, si es para niños, yo quiero que ese libro hable de... Bueno, hay tanta gente opinando en esa platea, querida gente, que luego se van construyendo así, sin que nos demos cuenta y casi sin que las nombremos, algunas convenciones. Las convenciones tienen que ver con cuáles son los temas que trata la literatura infantil, cuáles son los personajes, con qué ánimo lo harán, tendrán final feliz, no tendrán final feliz, quiénes saldrán ganando, saldrán perdiendo, habrá ganadores y perdedores, en fin, todo un mundo de cosas de la que trata la literatura infantil y que se empiezan a convertir en las usuales. ¿De qué debe tratar la literatura infantil? De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Mi idea de la literatura para niños es una idea fuertemente literaria, plantada fuertemente en la literatura. Por eso es que, a veces he marcado esto he cuestionado esta predominancia de lo infantil por sobre del adjetivo, digamos, infantil por sobre el sustantivo que tendría la esencia, el contenido mismo de la literatura. Lo que pasa es que todas las expresiones artísticas y los artistas, los creadores, siempre están, atravesados por un montón de tensiones que tienen que ver con lo social, con lo educativo, con la funcionalidad, con las cuestiones mediáticas, con la difusión y demás. Pero, eso atraviesa el arte y condiciona de alguna manera, pero a la vez me parece que el creador, un creador que se precie de tal, debe generar cierta resistencia a todas esas demandas externas, a todas esas tensiones, o sea, puesto fuertemente en la condición misma de la creación. Una sociedad, una cultura, tiene valores que quiere preservar. Toda esa cuestión de los valores termina teniendo que ver con la adaptabilidad, digamos, ¿no? Con el deseo de que lo producido, lo artístico, se adapte, se vuelva funcional a la escuela, al mercado, a la compra, a la industria, a lo externo. Y hay una cierta disfuncionalidad en el arte que es muy interesante por el despliegue de libertad que permite para quien lee, pero para que eso suceda en quien lee, también tiene que haber sucedido alguna vez en quien escribe. Trabajo con ciertas problemáticas o conflictos que a mí me interesan personalmente, y la estructura del libro para niños me permite, llegar muy rápido a ese tipo de ideas, porque además los personajes, que en general son niños, tienen una mirada como muy desprejuiciada. Me parece lindo trabajar con ciertas situaciones que quizás cuando uno es chico son pesadas, o que yo siento que para mí, por ejemplo, fueron un poco preocupantes, y poder mirarlas con gracia y reírse un poco de eso, del drama, porque pienso que detrás de todo ese drama hay miedo, el miedo a quedarse solo, el miedo a que yo sea muy extraño a los demás, y el miedo te cierra puertas. Creo que a mí me divierte justamente trabajar en este género porque
las rupturas son más visibles, digamos. Es como se cuida mucho a veces ciertos lugares para que el niño en realidad esté controlado, ¿no? Como que el niño a veces para alguna gente grande es como un ser muy extraño, como ¿qué le pasará? Porque nada le gusta, porque como que siento que a veces hay una angustia en alguna gente grande con tener un ser como un niño, que está bueno como con ciertos libros didácticos o así, mostrarle cómo debería ser. Mis libros no muestran cómo debería ser nada. Por ejemplo, El Globo surgió de estar escuchando a mi vecina que gritaba todo el día. Gritaba, 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 y en un momento la hija empezaba a gritar igual. O sea, que de grande iba a ser igual. Y de pronto pensé que esa nena, o sea, cuando fuera una mujer grande, se iba a acordar de su infancia y iba a ver a su madre siempre con la boca abierta gritando. No sé. Y de pronto de esa imagen empezó a surgir el cuento. Bueno, ahí se ve como algo que rompe una convención tal vez, pero más bien no creo que sean cosas tan extrañas, sino que no se usa hablar de ellas o de estas maneras, porque de hecho estamos acostumbrados a ver cuentos en los cuales las madrastras quieren matar a los hijos, y si eso no es algo horroroso, no sé qué es, ¿no? Es mucho más. Y eso está dentro de la convención. Hoy vamos a leer La Sirenita. Grimm y Perrault eran dos gentes a las que no los dejaban entrar en la casa, no como Andersen, que era una persona a la que no la dejaban salir de la casa. Por eso Grimm y Perrault no tuvieron más remedio que salir a recopilar historias. En cambio, Andersen no tuvo más remedio que ponerse a crear sus propias historias. Por eso mismo que acabo de decir, y es mentira. No como que lo que ahora vamos a hablar es de La Sirenita, de Andersen, que sí es verdad. Hacía muchos años que el rey era viudo y su anciana madre dirigía la casa. Era una mujer inteligente, orgullosa de su linaje, por lo que llevaba 12 ostras en la cola, mientras que los otros nobles solo podían llevar 6. Por lo demás, era merecedora de muchos elogios, en especial porque sentía mucho afecto por las pequeñas princesitas del mar, sus nietas. Eran 6 criaturas preciosas, pero la menor era la más hermosa de todas. Su piel era clara y delicada como un pétalo de rosa y sus ojos tan azules como el lago más profundo. Pero al igual que todas las demás, carecía de pies. El cuerpo terminaba en una cola de pez. Cada una de las princesitas tenía su parcela de jardín para cavar y plantar. Una le dio forma de ballena a su cantero de flores. Otra, en cambio, prefirió la figura de una sirenita, pero la menor la hizo bien redonda como el sol. Solo plantó flores rojas que brillaban como el astro rey. Ella era una criatura extraña, callada y pensativa, y mientras las demás hermanas adornaban su jardín con las más maravillosas cosas que hallaban de los barcos naufragados, ella solo escogió, además de las flores rojas que parecían el sol de allá arriba, una hermosa estatua de mármol que representaba a un joven apuesto esculpido en la clara piedra blanca que había llegado hasta el fondo del mar por un naufragio. Andersen es un autor romántico, es del siglo XIX, y como muchos otros románticos, retoma el cuento de hadas y lo reescribe desde su época, desde las preguntas, desde las preocupaciones y la cosmovisión de esa época, ¿no? El caso de La Sirenita es bastante evidente, ¿no? Es un cuento romántico, incluso en su temática, porque se trata de un amor imposible. La Sirenita jamás alcanza el amor del príncipe porque es un amor no correspondido, y en esto por supuesto ya nos podemos sorprender porque en las versiones más comerciales o más conocidas y en la versión más conocida, que es la de la película de Walt Disney, esto no sucede, ¿no es cierto? O sea, la princesita del mar logra el amor del príncipe y se casa con él y final feliz.
Bueno, acá ya nos podemos empezar a sorprender respecto al cuento de Andersen, que cuando lo leemos nos encontramos con que no solo es diferente a estas adaptaciones que todos conocemos, sino que además es diferente a lo que de manera, digamos, consensuada se supone que es un cuento para chicos. Voy a empezar leyendo una pequeña frase de este libro que encontré en la biblioteca. Había una vez una mamá tan suave y de tan buen carácter, pero tenía un bebé salvaje, tan salvaje. El bebé amaba el peligro y nunca escuchaba las quejas de la mamá. Bueno, ¿qué bebé nació calificado de salvaje, de investigador, de buscador, de indagador? El libro se llama La mamá y el bebé salvaje, de autores suecos, Barbro Lindgren y Eva Eriksson, la ilustradora. Las ilustraciones son fantásticas, son para conversarlo con los niños, para compartirlo. Y es un libro divertido, es fascinante cómo plantea la relación con la mamá. Este nene que se mete al baño y toca el inodoro, este bebé que va a la cocina y agarra el cucharón. Como yo suelo decir, no solamente los libros ayudan a entender cómo funcionan los niños y cómo funciona en la vida y cómo funciona en la cotidianidad y en la realidad, sino que también nos permiten ver de lo fantástico y compartir con los niños, que esto es lo interesante. Es un libro para compartir, es un libro para crecer juntos. Me parece que la verdadera línea divisoria hoy pasaría, o yo la haría pasar, entre el niño que consume y el niño que piensa. Y yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos como docentes, como editores, como coordinadores de talleres, como conductores de programas que tienen que ver con niños. ¿Qué queremos? ¿Queremos un niño que consuma a ciegas? ¿O queremos un niño que piense y que elija lo que consume? A mí me parece que un niño que piensa podrá ser un adulto mucho más crítico, un adulto que se plante de otra manera en el mundo, no solamente con respecto a la literatura o con respecto al arte, sino con respecto a cada una de las experiencias que lleva a cabo. Todo lo que tiene que ver con los encasillamientos es por ahí un coto que uno puede romper como creador en busca de esa experimentación, exploración y demás, que produce una gran libertad creativa y después de lectura, de recepción. Pero no necesariamente el libro más interesante es el libro más vanguardista o más de ruptura. A veces lo realmente interesante es un libro que, moviéndose en la línea de un relato tradicional, alcanza gran profundidad. Porque en realidad a mí lo que más me interesa como escritora es la posibilidad de una gran comunicación con el otro, con un otro posible. La posibilidad de ser comprendido en ese acto de profunda comunicación humana que es la escritura. A la sirenita me la imaginé, bueno, más bien como la vi en las películas y en los dibujos del libro. Y al príncipe me lo imaginé con el pelo negro, medio flaco. Entonces comenzaron a sonar las campanas en el enorme edificio blanco y muchas jóvenes salieron al jardín. La sirenita nadó hasta quedar atrás de unas rocas altas que sobresalían del agua. Cubrió su cabello y su pecho con espuma de mar para que no se viera su pequeño rostro y se quedó, vigilando para ver quién se acercaba al pobre príncipe. Pronto se acercó una joven. Pareció asustarse, pero solo un momento. Luego fue a buscar a más personas y la sirenita vio que el príncipe recobraba la vida y sonreía a los que lo rodeaban. Pero no le sonrió a ella. Claro,
no sabía que ella le había salvado su vida. Se sintió muy apenada y cuando vio que lo llevaban al gran edificio, se zambulló en el agua llena de tristeza y regresó al palacio de su padre. Las cosas que sufrió la sirenita me parecieron muy feas, muy tristes. En general, uno de los consensos acerca de cómo debe ser un cuento para niños señala que este debe ser simple, ¿no? Y esto significa, por ejemplo, descartar descripciones extensas. El cuento de Andersen no es simple, y no es simple en su escritura, que está llena de imágenes muy potentes y muy dramáticas, sino que también no es simple en cuestiones que tienen que ver incluso con lo que podríamos llamarlo moral, ¿no? Hay una escena muy, muy interesante que es casi al final del cuento, cuando la sirenita está en el barco del príncipe, ya ha sido la boda y es la noche de bodas y está el príncipe con su esposa y bueno, ella está en la cubierta del barco y se acercan sus hermanas. Sus hermanas son personajes positivos en el cuento, son buenas, son bellas, son inocentes como la sirenita, ¿no? Y sin embargo vienen a tentar a la sirenita y le traen el cuchillo que la bruja les ha dado y le explican que, bueno, que si ella asesina al príncipe y deja que la sangre del corazón del príncipe caiga sobre sus pies, volverá a ser la sirenita y podrá regresar con su familia y vivir 300 años. Esa tentación, digamos, pone, digamos, al cuento en un dilema, porque si personajes positivos actúan de esa manera, entonces la moral ya no está tan clara, ¿sí? Quiero decir que así como hablábamos de la simplificación como una de las reglas que se suelen exigir al cuento para niños, también la moral debe ser diáfana, ¿sí? Lo bueno es bueno, lo malo es malo, los personajes buenos son buenos y los personajes malos son malos. Eso se puede ver claramente en la película de Disney, ¿sí? Donde tenemos una lucha entre el bien y el mal. Yo recomiendo Cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl. Es un libro que reúne algunos clásicos como La Cenicienta, Blancanieves, Caperucita Roja, pero revisados por Roald Dahl, entonces tomando todo su humor negro y rompiendo con todas las convenciones de los cuentos clásicos. Por ejemplo, en Caperucita Roja, en el encuentro de Caperucita con el lobo, a lo que Caperucita le llama la atención de la abuelita es su tapado de piel. Entonces le dice: «¿Qué imponente abrigo de piel llevas este invierno?». El lobo estupefacto dijo: «Un cuerno, o no sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y a otra cosa». Pero ella se sentó en un canapé y se sacó un revólver del corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam!, allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque. Pobrecita. ¿Sabes lo que la descarada usaba? Ninguna caperuza desfilaba. A mí me pareció la piel de un lobo que estuvo una mañana haciendo el bobo. Según el cuento que voy a contar, tengo que pensar el clima, la paleta, qué va a ayudar a que la lectura de esa historia vaya hacia el lugar que yo me imaginé. Yo trabajo como con una estructura medio serigráfica, en el sentido de que el color lo aplico como muy plano, dejando que la línea negra sea, digamos, la que lleva la narración visual en estos libros. Muchas veces lo que sucede es que la técnica surge también de lo que me propone el texto. Es algo como raro de decir, pero efectivamente sucede. Este es un cuento de Paul Auster que habla de un tipo que toma fotografías, ¿no? Entonces, el texto en sí ya está tan terminado, es tan potente, que no necesita que yo lo explique, digamos, con mis ilustraciones. El texto no está pensado para ser narrado a través de imágenes, está narrado con imágenes literarias. Entonces lo que yo hago como artista visual es encontrar otra línea que no está específicamente atada a explicar algo que el texto no dice. Y eso me da mucha libertad. Yo disfruto mucho los libros con diferentes opciones
plásticas y los juegos que propone un libro cuando hace estas locuras. O sea, ¿por qué hacer una narración con determinados elementos, con pasteles o con personajes que de pronto tienen formatos que son una cabeza y 2 palitos, o una jirafa puede ser con un cuello de 4 metros y un cuerpito de 2 centímetros? Todo eso es como eso, dibujar los sueños, y me parece que es el lugar que tienen los libros, ¿no? Los libros ilustrados, porque la realidad ya está afuera, ¿no? Ya sé lo que quieres, dijo la bruja del mar. Es muy tonto de tu parte porque te causará desdicha, mi hermosa princesa. Pero te daré el gusto. Quieres deshacerte de tu cola de pez y reemplazarla por 2 soportes para caminar, igual que los humanos, para que el joven príncipe se enamore de ti y lo consigas a él, un alma inmortal. Y en eso la bruja largó una carcajada tan fuerte y fea que el sapo y las serpientes cayeron al suelo revolcándose. Llegas en el momento adecuado, dijo la bruja. Mañana, cuando salga el sol, ya no podría ayudarte hasta transcurrido 1 año. Te daré un brebaje con el que deberás llegar hasta la orilla antes de que salga el sol, sentarte en la playa y beberlo. Tu cola se separará y se transformará en lo que los humanos llaman hermosas piernas. El proceso duele como si te atravesaran filosas espadas. Todos los que te vean dirán que eres la criatura más bella que han visto. Conservarás tu andar leve, inigualable hasta para las bailarinas. Pero cada paso que des te va a doler como si pisaras un cuchillo afilado que te hiciera sangrar. ¿Estás dispuesta a pasar por todo ese sufrimiento si yo te ayudo? Sí, contestó la sirenita con voz trémula, pensando en el príncipe y en ganar un alma inmortal. Pero recuerda, dijo la bruja, que una vez adquirida la figura humana ya no podrás volver a ser la sirenita. Nunca más podrás hundirte en el agua y llegar hasta tus hermanas y el palacio de tu padre. Y si no consigues el amor del príncipe de modo tal que olvide a su padre y a su madre por ti, que te tenga siempre en mente y deje que el sacerdote una tu mano a la de él para que sean esposos, no obtendrás un alma inmortal. La primera mañana que esté casado con otra, se romperá tu corazón y te transformarás en espuma de mar. Lo acepto, dijo la sirenita pálida como una muerta. En el cuento de Andersen, los personajes potentes son todos personajes femeninos. Es un mundo femenino, ¿sí? Incluso en el fondo del mar, quien lidera es la anciana, la abuela, ¿no?, de las sirenitas. Y el rey del mar apenas es nombrado, no tiene nombre incluso. El príncipe lo mismo, es funcional. Lo único que hace es no enamorarse de la sirenita, contarle acerca de su amor y casarse con otra. Y nada más. En cambio, por supuesto, en la película el rol masculino cobra muchísimo más fuerza, ¿no? Y entonces allí, en el fondo del mar, el que lidera es Tritón, y el príncipe incluso no solo es salvado por la sirenita, sino que él la salva a la sirenita, ¿no? Volviendo a los esquemas y a las convenciones más repetidas, ¿no?, en un cuento para niños, en donde el príncipe salva a la princesa y no al revés. Cuando hablábamos de convenciones, entonces queríamos decir la idea que un adulto puede tener de un niño a quien se dirige o al niño al que tiene enfrente, y la idea que de sí mismo tiene cuando se dirige a ese niño, a su interlocutor. ¿Quiénes nos creemos que somos y quiénes creemos que tenemos ahí adelante? Bueno,
Mientras eso deje lugar a la sorpresa y a la verdad, poco importará si estamos hablando de convenciones o no de convenciones. Hasta la próxima lectura.